Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. La OTAN y Rusia inician por separado ejercicios de disuasión nuclear. La organización dice que estas maniobras no están relacionadas con ningún conflicto. Sin embargo, ocurren en medio del creciente apoyo de la alianza a Kiev. Si quieres saber más sobre este tema, acompáñenme en los próximos minutos. $60 aeronaves de toda la Alianza Atlántica volarán sobre el noreste de Europa con Bélgica como país de base, en unas maniobras que se extenderán hasta el 30 de octubre. La misión anual de entrenamiento de la OTAN, que se realiza desde hace más de una década, cuenta con aviones de guerra capaces de lanzar bombas atómicas. En el ejercicio conocido como Steadfast Noon, participan 14 países. Su objetivo es garantizar que la disuasión nuclear de la alianza siga siendo segura y eficaz. And this is a long-time planned exercise, actually planned before the invasion of Ukraine. It's a routine exercise, and it's an exercise to ensure that our nuclear deterrent remains safe, secure, and effective. I think it would send a very wrong signal if we suddenly now cancelled a routine, long-time planned exercise because of the war in Ukraine. That would be absolutely the wrong signal to send. Según el texto, no se utilizarán armas de fuego real. Se emplearán hasta 60 aeronaves de varios tipos, incluidos aviones de combate de cuarta y quinta generación, así como aviones de vigilancia y cisterna. También estarán unos 60 bombarderos estadounidenses B-52 de largo alcance que tienen capacidad nuclear. Los aviones B-52 volarán desde la base aérea de Minot en Dakota del Norte de Estados Unidos. Para estos ejercicios, Bélgica es usado como país base. También habrá vuelos sobre el Mar del Norte y el Reino Unido, explicó la OTAN la semana pasada cuando dejó en claro que no se utilizarán armas reales. El ejercicio ruso llamado Grom se realiza todos los años. Incluirá acciones dentro de los límites normales de lo que Rusia ha hecho en el pasado. Aunque el ejercicio es rutinario, se produce después de las tensiones entre Rusia y Estados Unidos, con la posibilidad de un ataque nuclear como telón de fondo. Антироссийской политики Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму и другим регионам России. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия, тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. El presidente Volodymyr Zelensky parece no entender el peligro de una confrontación nuclear y recientemente pidió a la OTAN que realice un ataque preventivo contra Rusia. Now, what the NATO has to do to prevent and deter the use of nuclear weapons by Russia. But what's important, and I have to underline that once again in my statements to the international community, preventive strikes, preventive action, so that Russia would knew what would happen to them
and not in return. I mean, waiting for the nuclear strikes first and then to say what's going to happen to them. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado este martes que Ucrania tiene las puertas abiertas de la organización militar, pero ha subrayado que ahora el foco de los aliados es mantener el suministro de armas a Kiev para ganar la guerra ante Rusia. 14 de los 30 aliados de la OTAN, junto con Finlandia, desarrollarán lo que llaman la Iniciativa Escudo del Cielo Europeo, esfuerzo encabezado por Alemania, con el objetivo de adquirir conjuntamente equipos de defensa aérea y misiles. Los aliados de la OTAN también hablaron de las amenazas nucleares, a medida que aumenta la preocupación por la insistencia de Vladimir Putin en que utilizará cualquier medio necesario para defender el territorio ruso. We will not be intimidated. No nos dejaremos intimidar. Cualquier uso de armas nucleares cambiará fundamentalmente la naturaleza del conflicto y tendrá graves consecuencias. Rusia sabe que no se puede ganar con lo nuclear y que nunca se debe luchar. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo que los aliados se han comprometido a enviar armas tan rápido como puedan llevarlas físicamente. La retórica irresponsable y temeraria es peligrosa y por eso cuando presenciamos el ruido de sables nucleares no creemos que sea muy útil y es peligroso. La OTAN, una vez más, no supone ninguna amenaza para Rusia. Esta es la guerra que elige Rusia. El enfrentamiento entre el Kremlin y la alianza de la OTAN está destinado a intensificarse, sobre todo porque ambas partes van a realizar ejercicios nucleares en los próximos días. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor en Ciencias Históricas y profesor titular de la Universidad de La Habana, Oscar Villar Barroso. Muchísimas gracias, profesor, por estar junto a nosotros una vez más. Bueno, gracias a ustedes, un placer estar una vez más acá. Así es. Para comenzar con el análisis, la OTAN y Rusia inician por separado ejercicios militares. Aunque este ejercicio ruso es rutinario, se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hiciera una seria advertencia contra los peligros de una amenaza nuclear por parte de Rusia. ¿En qué contexto están ocurriendo estos ejercicios militares? ¿Cómo se pueden interpretar? Bueno, es un tema preocupante, ¿no? Porque se está hablando ya de armamento nuclear y el chantaje nuclear ha estado presente desde el mismo inicio del conflicto, sobre todo desde el momento en que las fuerzas ucranianas comenzaron a bombardear sistemáticamente la central electronuclear de Zaporozhye. A raíz de esto, aunque han sido los ucranianos, porque bueno, una central electronuclear que uno le haga un impacto y se desata una reacción en cadena, es lo mismo que una explosión de una bomba atómica. Entonces han sido los ucranianos precisamente los que han estado en eso. Sin embargo, es recurrente y sobre todo en los últimos tiempos el discurso occidental, del occidente colectivo, de que Putin está amenazando con emplear contra Ucrania el armamento atómico, táctico, pero bueno, armamento atómico. Y volvemos a lo mismo que siempre digo, que ellos hacen énfasis, tratan de hacer creer que es una guerra entre Rusia y Ucrania, que Rusia quiere destrozar Ucrania y está dispuesta a usar el armamento atómico cuando no es así. Reitero que esta es una guerra subsidiaria de Estados Unidos contra Rusia, donde Ucrania está poniendo los muertos, la Unión Europea está pagando los platos rotos y Estados Unidos por allá, bien lejos de todo el área del conflicto, beneficiándose. Esa es una realidad. Ahora organizan estas maniobras, que son maniobras donde se va a ensayar el empleo del armamento atómico. O sea que ya Estados Unidos, la OTAN, lo reitero, desde mi punto de vista es la división europea del Pentágono. Estados Unidos le ha dicho a la OTAN, a Europa, a su ejército europeo que vamos a hacer este tipo de maniobras porque Rusia está preparando algo similar. Y no están así, pero es peligroso. De todas formas, ya están apareciendo al menos voces sensatas. Francia. Emmanuel Macron habló sobre el tema. Sí, pero es que en el Parlamento francés Le Pen también fue muy agresiva, ¿no? Como es normal, con relación a esto, y Francia no dice que eso no es un asunto de ellos.
Y bueno, Rusia sí, ellos hacen sistemáticamente este tipo de maniobras, sobre todo en esa área, no en Ucrania, sino con Bielorrusia, maniobras conjuntas. Bielorrusia y Rusia son, por un acuerdo, un Estado unificado, y ellos hacen este tipo de maniobras. Pero bueno, el peligro incluso no está tanto en las maniobras como en las acciones irresponsables, ¿no?, del régimen de Kiev, que han sido advertidos. Ubícate que Chernóbil explotó un reactor nada más y mira las consecuencias. Sin embargo, que estamos hablando de la central electronuclear más grande de Europa, que tiene 6 reactores. Ahora están apagados, pero eso no se apaga nunca completamente. Ellos tienen algún tipo de funcionamiento, y ahora qué casualidad que los disparos están orientándose contra el sistema de refrigeración de estos reactores. Si estos reactores se calientan, explotan. Entonces por ahí es por donde anda más el peligro, no en las maniobras. Estamos hablando de una situación y de un contexto muy tenso, donde hay un conflicto que para nada tiene señales de acabar. Precisamente sobre este tema, profesor, las tensiones sobre Ucrania significa que habrá un escrutinio aún mayor sobre el ejercicio ruso. ¿Cuál es la situación actual del conflicto entre Ucrania y Rusia? Mira, la situación actual se torna interesante, ¿no?, hasta donde pudiera decirse de una situación como esta, donde están muriendo seres humanos, que reitero, a mí me duele, seres humanos de las dos partes. Tengo muchas amistades en las dos partes, me duele porque además son hermanos, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, son eslavos orientales y son hermanos. Ahora, ¿qué está ocurriendo con este conflicto que se ha extendido? Te confieso, y me parece que mucha gente también le haya parecido, mucha gente pensó, bueno, sí, Rusia tenía la capacidad militar de acabar eso muy rápido, de la misma manera que Europa tenía la capacidad económica de poner de rodillas a Rusia, y a la larga se ha dilatado. a la larga se ha comportado a la inversa. Europa es la que está padeciendo los efectos de sus propias sanciones contra Rusia. Sin embargo, la economía rusa ha logrado irse bandeando, se ha reorientado sobre todo hacia el oriente. Ya está empezando el invierno, están empezando las penurias en todo el escenario de la Unión Europea, y están comenzando las manifestaciones. Ya la gente está saliendo a la calle, ya la gente está llegando al límite de lo que pueden soportar. El invierno, si no tienes calefacción, es muy peligroso. La gente puede morir congelada, en fin, que no es el caso nuestro. Pero allí sí, y la gente está empezándose a manifestar a lo largo de toda la Unión Europea. No perder de vista también que es la ultraderecha europea la que está enarbolando las banderas nacionalistas y está defendiendo los intereses de los países. El primero fue Orbán en Hungría, pero mira lo que pasó con las elecciones en Italia, y no se puede perder de vista Le Pen, que fue muy enfática. Sí, profesor, pero estamos viendo también la reacción en Europa por producto de las sanciones, pero al interno de Ucrania continúan los ataques. También ha habido reacciones respecto a los referendos que se realizaron. Claro, es que, mira, yo la guerra no la veo como una guerra entre Rusia y Ucrania, en el escenario ucraniano. Ese pudiéramos decir que es el escenario menos agradable, ¿no?, que es donde muere más la gente. Pero esta guerra se va a acabar y va a empezarse a revertir la situación cuando aquella gente dejen de apoyar, cuando en estos países los propios pueblos, la gente que ya no aguanta más, le ponga el freno a estos gobiernos que por lo general ni son políticos, muchos de ellos son gente tecnócrata al servicio de la potencia extranjera, Estados Unidos. Pero bueno, en el plano militar, los ucranianos, el régimen ucraniano, que vuelvo y repito, no tiene nada que ver con el excelente, el gran pueblo ucraniano. Este régimen, producto de la configuración de un ser humano descolocado de todo a partir de las guerras cognitivas. Los representantes de este régimen han ido más lejos de todo lo que se podía esperar. Estábamos hablando de bombardear una central electronuclear, eso no se le ocurre a nadie, nada más que a ellos. Hicieron un atentado contra el puente que une a Crimea con el territorio continental ruso, y a raíz de ahí Rusia ha empezado a atacar de una manera muy directa importantes objetivos militares y sobre todo infraestructura energética de Ucrania. Ya Ucrania no le está exportando energía eléctrica a Europa. Ellos exportaban energía, pero producían muchísima.
ya no lo está haciendo. De hecho, están sufriendo muchos territorios apagones absolutos. Y bueno, esto va de cierta manera y poco a poco va a ir debilitando la capacidad de resistencia del régimen de Kiev. Rusia lo ha planteado siempre, en ocasiones la gente me pregunta y conversamos mucho de esto. Si Rusia se hubiese planteado hacer un tipo de guerra, como las guerras que hacen Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo de tierra arrasada, hace mucho rato que no existiera Ucrania. Y se hubiera terminado antes. Y se hubiese terminado la guerra, pero es que los rusos están siendo muy cuidadosos con eso. Ellos dicen y lo reiteran, que la guerra no es contra Ucrania ni contra el pueblo de Ucrania. Por lo tanto, no tiene sentido. Yo pienso que mientras más debilitado esté el régimen, más difícil se le haga a Europa, que ya las reservas se están acabando allí, abastecer los armamentos de Europa y Estados Unidos. Bueno, entonces la situación va a ir cambiando. No olvidar que los 300.000 efectivos que Rusia llamó a filas y estaba preparando ya están empezando a introducirse en las unidades que están en la zona de operaciones militares. Profesor, le propongo hacer una primera pausa para luego continuar con el análisis. Esto es Justo en la Diana. La Unión Europea aprobó una misión de entrenamiento para 15.000 soldados ucranianos. Eso afirmó el lunes el jefe de la diplomacia del bloque, Josep Borrell, al final de una reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores en Luxemburgo. El entrenamiento tendrá lugar en el suelo de la Unión Europea y la misión tiene como propósito entrenar a unos 15.000 soldados para empezar, tal vez más, pero el primer objetivo es entrenar a 15.000. El lanzamiento de la misión de entrenamiento es el anuncio más esperado de la reunión por la magnitud del esfuerzo del bloque comunitario en preparar un enorme contingente de soldados ucranianos para resistir la ofensiva de Rusia. La idea es utilizar Polonia como centro principal de una misión que desea brindar formación básica a unos 12.000 soldados e instrucción especializada a unos 2.800 más. Los programas que en este momento ejecutan individualmente los Estados miembros continuarán y podrían incorporarse a la iniciativa del bloque más adelante. El fortalecimiento del apoyo militar europeo a Ucrania incluye también un aporte de otros 500 millones de euros para armas. El presidente ruso Vladimir Putin, junto con el ministro de Defensa Sergei Shoigu, visitó un campo de entrenamiento militar en la provincia de Ryazán para verificar el proceso de preparación de los soldados movilizados. El jefe de Estado acudió a un polígono de tiro donde los movilizados practican el manejo con armas de fuego. Allí Vladimir Putin decidió probar de primera mano un rifle de francotirador ruso y realizó varios disparos. El presidente también escuchó el informe del ministro de Defensa sobre el curso de entrenamiento de combate de los soldados en diversas especialidades militares, así como de la coordinación entre unidades. Regresamos con el análisis. Por estos días se recuerda mucho la crisis de los misiles en Cuba y la forma en que se pudo poner fin a un enfrentamiento que ponía al mundo a las puertas de una confrontación nuclear. ¿Por qué Rusia y Estados Unidos en este caso no han podido hacer un uso de la diplomacia? Bueno, interesante esta pregunta. Lo primero que se impone señalar es que en aquel momento en Estados Unidos había un gobierno serio que integraban políticos. Estaban los Kennedy, toda una serie de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos que eran políticos y eran personas responsables. No quiere decir que fueran, que tuvieran admiración por Cuba, por la Unión Soviética, pero eran políticos responsables que eran capaces de razonar. Hoy en día, Estados Unidos, la figura que aparece, ¿no?, que gobierna Estados Unidos, que no es tan así, es un señor que se queda dormido donde quiera, que no tiene capacidad de razonar, a mi modo de ver, y alrededor de él muchos halcones gallinas, muchas personas irresponsables, vuelvo a lo mismo, que no son políticos, más bien funcionarios de las corporaciones que están ahora ocupando puestos en el Estado, y bueno, no son capaces de darse cuenta del alcance de estas cosas. La situación también es distinta. En el año 1962 Estados Unidos era la potencia hegemónica, pujante, fuerte por todos los lados, y hoy es, pudiéramos decir que es una potencia en declive,
que está siendo cuestionada hasta en América Latina. Por nada del mundo un presidente mexicano se atrevía a decirle a un presidente estadounidense lo que le dice López Obrador a Biden, o en toda la América Latina. La situación es completamente diferente, no por gusto, pasados 60 años. Y siempre, sobre todo los medios, la academia, le gusta hacer analogías, ¿no? La situación es completamente distinta. En el año 62, Estados Unidos estaba instalando, o había instalado, misiles nucleares en Turquía, en Italia, que amenazaban a la Unión Soviética. La Unión Soviética se veía en una situación un poco como que de desamparo y le apareció la posibilidad de instalar misiles en Cuba. Fueron 40 lanzaderas con 60 misiles más algunos submarinos que vinieron. Era completamente diferente y todo estaba bajo control. A punto que la solución vino de inmediato y todo se resolvió de inmediato. No voy a entrar en lo que fue la crisis de los misiles, porque bueno, eso en estos días se ha estado hablando bastante y vamos a disfrutar de un programa, de una serie sobre esto. Pero en la situación actual, donde lo que prima es la incertidumbre, Estados Unidos es un mundo decadente ya. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos había funcionado, Diana, sobre el balance de la lógica entre el Estado-Nación y el Estado imperial. Y esto hace mucho tiempo que se rompió. El Estado imperial dejó atrás al Estado-Nación, lo desconfiguró, y hoy en día, de hecho, no es descabellado pensar que en un corto tiempo, si la crisis se agrava, algunos estados, el Estado de la Unión Americana, se separen. Esa es la situación que hay hoy en día. Entonces, bueno, como no tienen otro referente, comienzan a hablar de la crisis de los misiles. Yo pienso que Putin es un político serio, un hombre que sabe lo que hace y además que está bien asesorado. Históricamente, la Unión Soviética y ahora Rusia se ha caracterizado porque las decisiones no las toma el gobernante, así como muchas veces dicen, ¿no? No, Putin, todas estas decisiones se toman en un colectivo y escucha mucho a los expertos. Ellos tienen, en el área del armamento atómico, tienen expertos de mucho nivel y gente que sabe y que no van a jugar esa carta, a no ser que Rusia esté en peligro, pero un peligro eminente. Por lo tanto, yo creo que no tienen nada que ver, a no ser de que se está hablando de energía atómica, lo que ocurrió en el 62 con lo que está ocurriendo en el 2022. De todas maneras, habría que ver hasta qué punto, del lado del occidente colectivo en declive, van a aparecer voces razonables que se van a dar cuenta, bueno, sí, no es lo mismo ya perder la hegemonía que perderlo todo. Porque lo que se presenta es que en un escenario donde una serie de países, China ahora está sesionando el 20 Congreso del Partido Comunista, donde se están diciendo cosas muy interesantes. Y en muchos aspectos hace mucho tiempo que la economía china es la primera economía del mundo. Aunque estas cosas son un poco veleidosas, ¿no? La propia Rusia, durante el mandato de Putin, ha hecho un despegue económico tremendo. Rusia tenía el PIB número 56 cuando llegó Putin, después que se destrozó aquel país y se lo robaron todo. Y hoy en día es la sexta potencia económica. Entonces habrá que seguir de cerca este tema, profesor. Sin y como duda. usted decía, aunque el contexto es diferente, las experiencias también adquiridas de un periodo bastante duro para la historia contemporánea del mundo también trae anécdotas sobre lo que debe hacerse y lo que no en un contexto como este. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en estos minutos de análisis para poner en contexto la situación actual entre Ucrania y Rusia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y siempre estaré dispuesto a compartir con el equipo y los televidentes estas consideraciones. Muchísimas gracias, profesor. Ya estamos en los minutos finales. Continúe con nosotros en Justo en la Diana. La guerra es entre Estados Unidos y Rusia. ¿Por qué digo esto? Porque hay numerosos documentos del gobierno de Estados Unidos, documentos oficiales, que ya del año 1992, fíjate, estamos hablando de 30 años atrás, están planteando que disuelta la Unión Soviética, Rusia continúa siendo un problema. Esa fue la postura dominante en Estados Unidos durante todo este tiempo, que se reforzó en el 2019 con un informe de la corporación RAND. La corporación RAND es un gran
tanque de pensamiento que depende del Pentágono financieramente hablando. Para que te des una idea, emplea más de 1.800 funcionarios, o sea, es en realidad una universidad dedicada a temas de defensa y seguridad nacional. Ellos en el 2019 publicaron otro informe que por suerte también se logró filtrar en parte, en donde decían de que había llegado la hora de avanzar en la intensificación de las sanciones en contra de Rusia, los efectos de desangrarla en una guerra, desangrarla económicamente y a los efectos de lograr este proceso que se llama de sobreexpansión de Rusia para que se involucre en una guerra, recomendaban explícitamente, tal como te lo voy a decir ahora, instalar armamento letal en Ucrania. En esta emisión estuvimos analizando los ejercicios militares de la OTAN en medio del contexto del actual conflicto ucraniano. Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Si se perdió alguno de nuestros programas anteriores, siga nuestro canal en YouTube y allí podrá encontrarlos. Estamos también en Twitter y Facebook. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.